Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por este nuevo día. Gracias por la vida. Gracias por todo lo que Él provee para el bienestar de nosotros, para el bienestar de nuestras familias. Dios, el autor de la vida, damos gracias porque por Él vivimos, por su misericordia. La misericordia de Dios es la que nos mantiene vivo a todos los habitantes de la tierra. Quiero orar en este momento para empezar a desarrollar la reflexión del día de hoy, que espero que sea de bendición para todos aquellos que me pueden ver y me pueden escuchar. Señor, gracias en el nombre de Jesús por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por todos aquellos que pueden ver y pueden escuchar. Hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bendícelo de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Efesios, capítulo 4 y verso 27. La Biblia dice de la siguiente manera: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Uno de los versículos más cortos que tiene la Biblia. No deis lugar al diablo. ¿Qué significa esto? No permita que darle la oportunidad al enemigo para que él pueda tener control sobre tu vida. No abra las puertas. No te vaya a inmiscuir en las cosas que pertenecen al enemigo de la justicia. No entre en el terreno de Satanás, porque le da la oportunidad, le brinda la oportunidad de actuar contra tu vida. Este mensaje es para evangélicos y no evangélicos. La gente ha figurado al diablo a través de los años como una figura deformada que tiene una cola detrás y tiene dos cachos o chifles o dos protuberancias en la cabeza. Le han dado esas características en su aspecto físico. Pero la Biblia dice que el diablo es un espíritu. La Biblia declara que es un espíritu. Fue creado por Dios como un querubín, pero se rebeló contra Dios y Dios lo expulsó. Juntamente con muchísimos ángeles, lo expulsó del cielo donde reside Dios, y ahora tiene su trono en los aires, según dice la Biblia. Pero es un ser real, maligno, es engañador, es mentiroso, es padre de mentira y es el que inspira e impulsa a miles y miles de personas a vivir vidas desordenadas, a vivir vidas que ofenden a Dios. Es un personaje siniestro de las tinieblas, según declara la Biblia. El apóstol San Pablo, escribiendo esta carta apostólica, le dice a los hermanos de Éfeso: no deis lugar al diablo. Quiero hacer una explicación. Muchas veces hay personas que le llaman a otros y le dicen: tú eres un hijo del diablo. Se incomodan muchas veces y pronuncian: ese es un hijo del diablo, ese es un satánico, y utilizan muchísimos epítetos, utilizan muchísimas palabras para descargar su estado emocional contra la otra persona.
En una ocasión, Cristo, teniendo un diálogo con los fariseos, le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois hijos. Eso dijo el Señor, porque la voluntad de él querer hacer, eso es lo que hacen. Todo el que practica pecado, dice la Biblia, que es del diablo. ¿Qué significa esto? Que está bajo el dominio, que está bajo el control, que está bajo la influencia del enemigo. El que pertenece a Dios y ha tenido un encuentro con Jesucristo, no practica el pecado de una manera deliberada, de una forma deliberada, de una forma consciente. Todos los cristianos y cristianas son pecadores arrepentidos que han aceptado el poder de la sangre de Cristo para que lo perdone, para que lo limpie, para que lo salve y para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pero todo aquel que practica pecado está bajo el control de Satanás. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiso decir? Los que han rendido su vida a Dios, al Señor, están bajo la protección de Dios. Los que rechazan, los que niegan, los que no han arreglado su vida con Dios, los que no han hecho un compromiso con Dios, los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y han sido limpiados y perdonados por la sangre de Cristo, dice la Biblia que están bajo el control del maligno. Nosotros debemos de dar gracias a Dios por Cristo, de haber creído en Él como nuestro Salvador personal y estar bajo el control, ser propiedad de Dios, pertenecer a Dios. ¿Para qué? Para tener la protección de Dios, la cobertura de Dios, la bendición de Dios. Hay muchas personas que no les gusta que le digan que están bajo el control del maligno. Una cosa es profesar, amar a Dios, creer en Dios, recibir a Cristo en la vida, en el corazón, profesarlo con la boca, pero otra es la realidad. No es un asunto de confesar con la boca y de creer que Jesucristo existe, que Dios existe, sino dar un paso y hacer profesión de fe y confesar públicamente que Jesucristo es el Salvador de tu vida, como lo ha sido de mi vida. El Señor dice la Biblia, dice las Escrituras, que los demonios creen y tiemblan. Y el Señor tuvo que decirle a los fariseos que eran hijos de su padre, el diablo, porque la voluntad de él querían hacer. ¿Por qué razón piensan ustedes, los que me ven y me escuchan, que el mundo está convulsionado? En el libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1, la Biblia dice que el espíritu de desobediencia opera en la mente. Opera este espíritu en los hijos de desobediencia. El espíritu del maligno opera en sus mentes. Nuestra mente es nuestro espíritu. El espíritu es la parte que nos comunica con el medio ambiente que nos rodea. Entonces, quiere decir
que él opera en la mente, insinuando, bombardeando, inspirando y motivando para que la gente peque y haga todas las cosas que ofenden a Dios. ¿Y cómo pudo ocurrir esto? Los primeros padres o los primeros seres creados, Adán y Eva, Dios le dio autoridad sobre toda la creación. La Biblia declara, la Biblia dice que todas las cosas que tienen nombre en la tierra, el nombre le fue dado por Adán. Alguien escribió, un científico escribió, que el coeficiente intelectual de Adán era 10 veces mayor que la persona más inteligente que haya sobre la faz de la tierra. Tuvo la capacidad de ponerle el nombre a todo, pero le falló a Dios, desobedeció. Y Satanás, incorporado en una serpiente, sostuvo un diálogo con Eva y la convenció de desobedecer a Dios y le insinuó, le dijo que serían como dioses, conociendo el bien y el mal, porque eran inocentes. Quiere decir que el mundo que Dios puso en las manos de Adán, la creación, al desobedecer a Dios, traspasó todo esto a Satanás, que había sido derribado del cielo muchos años antes de que Adán fuera creado. Y por eso la Biblia lo declara como el príncipe de este mundo, como el Dios de este siglo, como el Dios de este sistema que opera en la mente de los hijos de desobediencia. Entonces, el apóstol Pablo escribe y da un consejo a todos aquellos que han recibido a Cristo y le dice, parafraseando, no den oportunidad en su vida al enemigo, a Satanás. No den lugar al diablo, porque si da lugar al diablo, las consecuencias serían desastrosas. Las consecuencias no serán buenas. Por eso dije que demos gracias a Cristo de que nos perdonó, de que nos limpió con su sangre, hizo posible de que estemos en paz con Dios. El diablo a un creyente, a un cristiano, no lo puede poseer. Pero a uno que no es cristiano, que no ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios, a un ser humano que rechaza a Dios y que vive para los placeres del mundo y obedeciendo, aunque no lo quiera aceptar o admitir, las insinuaciones de Satanás, él puede poseerlo. Y voy a explicar en unos minutos hacia adelante la manera como Satanás trabaja en las vidas de los seres humanos, en las vidas de las personas. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Sin embargo, también dicen, yo creo en Jesucristo, yo le sirvo a Jesucristo. Sin embargo, andan buscando en las ciencias ocultas, andan buscando en las tinieblas, andan buscando conocer, andan buscando suerte, andan buscando que le ayude a conseguir dinero. Inclusive mucha gente han hecho pactos con Satanás y algunos hasta le han vendido su alma al enemigo. El Señor los reprenda. Entonces, la Biblia es específica. El que no le sirve a Dios, el diablo lo controla y lo puede poseer. Y por eso hay muchísimas manifestaciones
del enemigo en persona, porque para manifestarse necesita un cuerpo, necesita poseer un cuerpo para poder manifestarse. Y en manifestaciones diabólicas, el diablo y todos sus ayudantes, los demonios, las huestes, todas las malicias del infierno, pueden poseer el cuerpo y manifestarse y hablar a través de él. Pero el que pertenece a Cristo, él no lo puede poseer porque es propiedad de Dios. Pero está tratando de hacerte tropezar y poner en riesgo tu testimonio como siervo de Dios, como sierva de Dios, como cristiano, como cristiana, como miembro de una iglesia. Yo estoy seguro que donde usted vive, cuando lo ven que va caminando con su Biblia para montarse en el carro o en el autobús o en el medio de transporte que tenga, o sea, caminar, la gente asume que usted va para la iglesia. La gente asume que usted es cristiano. La gente lo ve con una Biblia y esto representa, lo identifica a usted, dice que usted es cristiano. Entonces el enemigo está tratando de poner tu testimonio de cristiano. ¿Para qué? Para que dé mal testimonio, para que tu vida no vaya acorde con lo que Dios ha establecido y la gente tenga razón para hablar del evangelio, para rechazar el evangelio, para odiar el evangelio, por culpa del que se descuida y permite y abre una puerta, le da una oportunidad al enemigo para que trabaje en tu vida, para que influencie tu vida. Qué bueno es el Señor que nos ha librado de las garras del maligno. Qué bueno. Pero hay muchas personas evangélicos hoy que están descarriados. Hay muchos que fueron siervos y siervas de Dios y hoy no les sirven. Están apartados, están desviados, están lejos del Señor. ¿Qué pasó ahí? Abrieron la puerta y le dieron una oportunidad al enemigo, penetró y creó una serie de cosas que perdió el amor, el deseo, el ánimo, perdió el fervor de buscar a Dios y volvió y cayó otra vez de donde Dios lo había sacado. El diablo no es dueño del alma de los hijos de Dios. En la vida de los hijos de Dios, él está limitado. Todo depende de tu actitud, de tu comportamiento, de tu manera, y hay cosas que no puede hacer con los hijos de Dios, con lo que le servimos a Dios, con lo que hemos aceptado y vivimos, porque hay que vivir la vida cristiana, hay que vivir la palabra, hay que vivir de acuerdo a la Biblia. Esto es la clave del cristiano para poder vencer. La Biblia dice: resistí al diablo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, resistí al diablo en el nombre del Señor y de vosotros huirá. No abra la puerta, no le dé oportunidad, porque está esperando la más mínima oportunidad para penetrar y causar estragos en tu vida. Entonces está limitado. Dios no permitirá carga sobre tu vida, hermano y hermana que me escucha, más de lo que tú puedas resistir. Entonces, la razón por la que estamos predicando,
por la que estamos hablando, la palabra de Dios, amigo y amiga que me escucha, es para que tú des un paso y reciba a Cristo y te suelte de las garras de Satanás, te suelte del dominio de Satanás. Aunque no lo quiera admitir, aunque no lo acepte, aunque diga con tus labios, pero tu vida, tu estilo de vida, tu manera de vivir, tu libertad, tus ideas liberales, la forma como tú vives, el amor al placer, envuelto en los placeres, todas estas cosas provienen de Satanás, no provienen de Dios. El diablo no es dueño del alma del que conoce a Cristo. No es dueño del alma del que conoce a Cristo. No conoce lo que el cristiano piensa. No conoce los pensamientos porque no es omnisciente. El único omnisciente es Dios, que sabe lo que tú piensas antes de pensarlo. Esto es profundo, un misterio profundo, porque Dios es divino y es el creador. Fue quien hizo el cuerpo y sopló aliento de vida para que fuera un alma viviente. Él no conoce nuestros pensamientos, pero tiene mucha experiencia atacando y mirando la vida de los creyentes a través de la historia para saber quién tú eres. En otras palabras, te vive estudiando. Y usted me dirá, pero ¿cómo es posible? Usted no puede mirar en su derredor, pero se mueven millones de espíritus que están a disposición del enemigo. Pero Dios tiene millones de ángeles también, el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que representa a Dios aquí en la tierra, y es quien ayuda a los creyentes, es quien protege la iglesia. Entonces, quiere decir que como no conoce nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos en nuestro interior, nosotros no podemos abrirle la puerta para que Él penetre. Pero Él está estudiando la manera, mirando la manera como tú vives, la forma como tú vives, cómo tú hablas, cómo tú haces negocio, cómo es tu vida en el diario vivir. Si tú amas a Dios, si tienes amor ferviente por Dios, Él mira si tú estás en la iglesia, si tú adoras, si tú alabas, si lees la Biblia. Está mirando todo tu diario vivir para mirar y usar estrategia de cómo atacarte y hacerte caer. Por eso es que tenemos que estar en Cristo, permanecer en la vid verdadera que es el Señor, para recibir de Él la fuerza, para recibir de Él el poder y poder mantenernos firmes sirviéndole a Dios. Hay muchas personas que son inconstantes. Hay muchas personas que no han podido permanecer en el Evangelio. Hay muchos que no pueden dar testimonio. Hay muchos que viven en hábitos que no han podido vencer. Hay algunos que le atraen todas las cosas del mundo, todas las cosas de la vida. Por esta es la razón de que tenemos que estar cerca, arraigado, encapsulado con el Señor, para estar bajo su protección. El diablo oye las conversaciones. ¿Y cuál es la manera que él tiene de trabajar? Cuando Pablo escribió que no den lugar al diablo por alguna razón, todas las cosas que están escritas en la Biblia tienen un motivo, tienen una razón de ser, tienen una razón por qué están escritas. Dios es sabio.
Dios es todopoderoso y está escrito. Tenemos que mantenernos cerca del Señor para que no nos toque el enemigo. El que permanece cerca de Dios y está sellado por Dios y es propiedad de Dios y no se zafa de ahí, no se despega, jamás lo puede tocar. El enemigo tiene tres formas como trabaja. Y esto lo estoy diciendo por inferencia. Cuando hablo de inferencia, es el resultado de todo lo que he leído y he estudiado en la Biblia. Y en el libro de Efesios nos da una declaración. Dice el libro de Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes malignas de las tinieblas. Entonces están organizados, clasificados, organizados. Trabajan por comunicación e información, porque no es el enemigo omnisciente, ni los demonios, ni los espíritus tampoco son omniscientes, pero están organizados, están comunicados y están bien informados. Oyen nuestras conversaciones. ¿Qué es lo que vivimos confesando en el diario vivir? Y basado en lo que confesamos, porque no sabe lo que pensamos, basado en lo que confesamos, está recopilando informaciones. Hay personas que les gustan declarar cuáles son sus debilidades, pero hay algo muy importante. Él conoce tu diario vivir. Los demonios que trabajan para él, que son miles y vigilan, ellos saben si tú lees la Biblia, si tú oras, si tú criticas, si vas a la iglesia, si cuando sale y empieza a conversar, si habla negativo, si habla positivo, si habla mal de la iglesia, si habla mal de tus hermanos. Todo lo que tú dices y expresas con tus labios, en una manera oral, el infierno lo está oyendo, y basado en esas expresiones, en esas confesiones, te va a atacar. Está abriendo la puerta para que el enemigo entre. ¿Y qué va a hacer? Va a tratar de inspirarte, de impulsarte para que siga criticando, para que siga hablando mal de tu congregación, de tus hermanos, para que siga hablando mal de todas las cosas que conciernen a Dios, para que sea un crítico. Los críticos que critican a Dios no lo hacen propiamente, sino que son impulsados, y como pertenecen a Él, los que pertenecen a Él hablan y son enemigos y hablan en detrimento del Evangelio. Y los que dicen que son cristianos y que conocen a Dios, usted no puede abrir puertas y prestarle su lengua, prestarle sus labios, prestarle sus ojos, prestarle sus oídos al enemigo para que lo use. Jamás puede hacerlo. Un rey llamado Saúl, que se ganó la adulación del pueblo del cual era rey, pero perdió el favor de Dios, y fue a consultar a una adivina, a una hechicera, porque ya Dios no lo respondía cuando él oraba y clamaba a Dios por haber desobedecido. No podemos abrir puertas. Hay muchas puertas que muchos llamados cristianos han abierto, y el enemigo ha penetrado y están llenos
de rencor, de amargura y de muchísimas cosas, y son reincidentes en muchísimas cosas que no pueden vencer. Malos hábitos, malas conversaciones, las críticas, sienten odio, tienen envidia. Hay que cerrar la puerta y estar arraigado, cimentado en el Señor. Tú conoces tus debilidades como yo conozco mis debilidades. Cada persona sabe de lo que es débil. Hay personas que saben que son débiles porque les gusta hablar, porque les gusta criticar y utilizan la crítica con el término crítica social. Les gustan denigrar. Sus debilidades usted la conoce y el diablo también conoce sus debilidades. Entonces debe de fortalecerse en el Señor, buscar la fortaleza de Dios, que el poder de Dios te cubra y no abrir la puerta. No abra puerta al enemigo para que entre en tu vida, porque él va a usar lo que tú le permites, él lo va a usar en tu contra y en contra de otros para hacerte caer. ¿Cuál es la manera de la que tú estás abriendo la puerta para que el enemigo entre? Todavía tú tienes la puerta del rencor abierta por lo que te hicieron el mes pasado, por lo que te hicieron el año pasado, por lo que te hicieron hace 5 años. Tiene la puerta abierta al rencor. Lo va a revivir todos los días de la vida. Por ahí cierra esa puerta. Aprende a perdonar. Y cuando se perdona, se olvida. Es como que nunca eso se te hizo o existió, si podríamos decirlo de esta manera. La puerta de la envidia hay que cerrarla. La prosperidad que tiene otro, el bienestar que tiene otro, que no te afecte. Si está abierta esa puerta, ciérrala. La amargura. Hay gente que vive con una amargura. La mentira, la intriga, la avaricia, el orgullo. Esas puertas tiene que cerrarlas si están abiertas. Por lo tanto, para poder hacerlo, necesita hablar con Dios en serio. Necesita hablar con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús en serio y de emergencia. Es una emergencia. Es urgente que hable con Dios para que esas puertas sean cerradas. No puedes salir del hoyo donde estás porque ha abierto puerta al enemigo. Y él está muy organizado. Él está muy informado y está bien comunicado. Si tú confiesas que tus debilidades son las mujeres y lo vives diciendo que tus debilidades son las mujeres, él se va a encargar de presentarte mujeres que te hablen para conquistarte. Si tú dices que tu debilidad es el dinero, sustraer lo que no es tuyo, si esa tú dices que es tu debilidad, y tú siendo cristiano, por ahí él se va a entrar. Cada debilidad que tú confiesas, cada cosa negativa que tú confiesas, está abriendo una puerta para que el enemigo entre. Entonces, necesita hablar con Dios de urgencia. No puede salir del hoyo donde está. Todo sigue igual. Y te pregunta, yo no he cambiado. Llevo tantos años que digo que le sirvo a Dios y no he cambiado. Siento que retrocedo. Siento que avanzo un paso y retrocedo 2 pasos. ¿Qué me está pasando? Necesita hablar hoy. Hoy es el día
hablar con Dios en serio y de urgencia. El diablo está resuelto a acabar contigo. El diablo no ama a ningún cristiano, no ama a nadie. Está resuelto a terminarte, a acabar contigo, para que dé mal testimonio, para que no represente a Cristo dignamente. Y amigo y amiga que me escucha, si quieres salir de las garras de Satanás, el único que te puede librar, que te puede libertar, es Jesucristo. Y aunque tú digas, creo en Dios, y aunque tú digas, yo visito la iglesia de vez en cuando, tus inclinaciones son hacia el mal, porque tú prefieres ir a una fiesta, tú prefieres ir donde hay música, donde hay alcohol, donde hay vino, que ir a un culto de una iglesia. Las cosas de la iglesia te aburren, y muchas veces usa la expresión, ahí hay muchos hipócritas, afuera hay más. Los hipócritas están donde quiera, pero afuera hay más. Entonces, si quieres librarte, no te puede librar. ¿Por qué tienes que ir para que te lean la mano? Para saber del futuro, para amarrar a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué tienes que buscar cosas de las tinieblas del enemigo? Porque está atado, está influenciado, está bajo el dominio, y esto no lo digo yo, el ministro Páez, eso lo dice la Biblia. Entonces, hablando en términos general, tanto el cristiano como el que no es cristiano necesita a Dios. Pero el cristiano que ha abierto la puerta y está retrocediendo, y muchos han vuelto atrás a lo mismo que hacían antes, necesitan hablar hoy con Dios en serio y de urgencia. Y usted que no conoce a Dios, usted que no le sirve a Dios, usted amigo que es amante del placer, de los placeres, de los deleites de la carne, el adulterio, la mujer que no es suya, el hombre que no es suyo, sustraer las cosas que no son suyas, hablar mentira, engañar. Todo este mundo pertenece a Satanás. Todo el que practica estas cosas está atado por Satanás. Necesita ser libertado por Jesucristo. Hay personas que no le tiembla el pulso para mentir, para levantar calumnias, para sustraer lo que no le pertenece, para engañar. Y muchos dicen, lo ven como una bendición. Es un engaño de Satanás. Tanto aquellos que se están resbalando, que se están yendo hacia atrás, como aquellos que están atados y que no pueden salir, necesitan a Dios de urgencia. Y mientras tenga hálito de vida, mientras tenga respiración, mientras esté consciente y pueda tomar decisiones, tiene el chance, la oportunidad de que tu vida cambie. No deis lugar al diablo. No permita, no abra puerta para que el enemigo controle tu vida. Son miles y miles de personas que sus vidas están controladas por Satanás, y ellos, muchos, no se dan cuenta, otros no lo quieren admitir. Cuando usted mira el mundo en derredor, usted se dará cuenta que lo que yo estoy diciendo hoy, en este momento, lo que yo estoy diciendo, porque está en la Biblia, es una realidad. Crimen, robo, violencia, asalto, adulterio, desear la mujer de tu prójimo, engañar a tu esposo, engañar a tu esposa, tomar lo que no es tuyo, inventar una serie de cosas que no agradan a Dios. Eso no procede de Dios, eso procede del enemigo. Y por eso es que dice en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 19,
sabemos que somos de Dios, o que somos de Dios. Y el mundo entero, que no es de Dios, que no le sirve a Dios, está bajo el dominio del maligno. Entonces, todo aquel que practique el pecado no es de Dios. Todo aquel que está envuelto y que le gustan las cosas del mundo, no es de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, se pone en enemistad con Dios. Entonces, hoy tú tienes la oportunidad de hablar con Dios. Es urgente, hermano y hermana que me escucha. Es urgente, amigo y amiga que me escucha, antes que sea tarde. Si necesita oración, extiende tu mano y vamos a orar. Señor, te doy gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanos que han levantado sus manos. Señor, ayúdale a que vuelvan, oh Dios, a encaminarse donde ellos están. Y a aquellos que no te conocen, que te reciban ahora como Salvador y que tú perdones sus pecados y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Rompe toda atadura satánica, oh Dios, que lo envuelve en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga de una manera especial. Bendiga su familia, bendiga a sus hijos, bendiga a su esposo, su esposa, sus compañeros de trabajo, su vecindario, su comunidad, de una manera especial, y que tengan un día muy feliz, pletórico de gracia. Que la bendición de Dios sea con ustedes.